Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Nexo Prohibido. Me llamo Mariana, y el día de hoy descubrirás la verdadera historia del sargazo y su oscuro origen que viene de la venganza de 3 hombres en el mar. Quédate hasta el final del video para que descubras junto conmigo esta extraña maldición que desde hace muchos años está afectando al mar Caribe y sobre todo al turismo. ¿Han sentido alguna vez el abrazo del mar Caribe por la noche? No me refiero al chapoteo juguetón que ves a las playas de postales turísticas, bajo la mirada cómplice de la luna de miel. No, hablo del otro Caribe, el que se despierta cuando las luces de los hoteles se apagan y el alma del océano se desnuda. Un Caribe de negrura insondable, de silencios que gritan y de secretos que pesan tanto como una ancla oxidada en el lecho marino. Esta no es una historia para conciliar el sueño, es un relato para ahuyentarlo, para que la próxima vez que sientan el calor anómalo de una tarde de verano en la Riviera Maya o perciban ese olor dulce y pútrido del sargazo acumulándose en la arena, recuerden a Arturo, a Rubén y a Román. 3 nombres que el mar se tragó pero que se negó a digerir. 3 almas que no encontraron el descanso, sino la venganza. Todo comenzó, como suelen hacerlo las tragedias, con una promesa de un futuro mejor. Una promesa susurrada en una cantina de Playa del Carmen, con el aire espeso por el humo de los cigarros y el aroma del ron barato. Corría el año de 2011, una época en que el mundo aún no se ahogaba en esa marea marrón que hoy nos es tan familiar. Arturo era el lobo de mar del grupo, un hombre de unos 40 y tantos años, con la piel curtida por 1000 sols y la mirada cargada de la melancolía de quien ha visto demasiado. Era el capitán de la Valiente, una embarcación de pesca que, a decir verdad, tenía más de vieja que de valiente. Cada grieta en su casco de madera contaba una historia de lucha, de deudas, de una vida entera entregada al mar a cambio de casi nada. Arturo tenía una esposa y 2 hijas pequeñas que eran el faro de su existencia, y por ellas estaba dispuesto a jugarse la última carta. Rubén era la antítesis. Joven, apenas en sus 20s, con el fuego de la impaciencia ardiendo en sus ojos, había llegado a Playa del Carmen huyendo de problemas en su ciudad natal, deudas de juego y promesas rotas. Veía en el mar no un modo de vida, sino una ruleta gigante, y creía que le había llegado el momento de apostar en grande. Él fue quien trajo la oportunidad, un viaje a Brasil, un encargo misterioso, un transporte de mercancía especial que les dejaría suficiente dinero para no volver a preocuparse por las redes vacías o los acreedores. Y luego estaba Román, el silencioso, el observador, un hombre de pocas palabras pero de una lealtad inquebrantable hacia sus amigos. Román no confiaba en el plan. En sus ojos, el mar no era ni un enemigo ni un casino, era una entidad ancestral, un dios caprichoso que exigía respeto, no desafíos. Sentía en los huesos que aquel viaje era una afrenta, una arrogancia que el océano no perdonaría. Pero su lealtad pudo más que su premonición, y en el silencio de su aceptación, selló su destino junto al de sus compañeros. La noche antes de zarpar, una extraña calma se apoderó de la costa. El aire estaba inmóvil, pesado, como si el mundo contuviera la respiración. Román, incapaz de dormir, caminaba por la orilla. La luna, delgada como una uña, apenas rasgaba la oscuridad. Y entonces lo vio, o creyó verlo. Una forma oscura y masiva bajo la superficie, mucho más grande que cualquier tiburón o manatí, moviéndose sin crear una sola onda. Duró un instante. Una alucinación en el lienzo negro del agua. No dijo nada. ¿Cómo pones en palabras un mal augurio que ni tú mismo comprendes? Al amanecer, la Valiente se deslizó fuera del muelle. El sol de la mañana pintaba el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, una belleza casi hiriente en su perfección. Las hijas de Arturo le dijeron adiós con sus manitas desde el muelle. 2 pequeñas figuras cuyo recuerdo se convertiría en una tortura insoportable en los días por venir. Rubén reía, contagiado por la euforia del que se siente dueño de su destino, mientras Arturo, con una mano firme en el timón, sentía el peso de una decisión de la que ya no podía retractarse. Los primeros días fueron un engaño, una máscara de serenidad que el Caribe usó para atraerlos a su trampa. Navegaron hacia el este, dejando atrás la península de Yucatán, adentrándose en el vasto azul. El sol era cálido pero amable, los delfines jugaban en la proa y las noches estaban bordadas de estrellas tan nítidas que parecían al alcance de la mano. Compartieron historias, sueños y botellas de ron. Hablaban de lo que harían con el dinero. Arturo construiría una casa nueva, lejos del mar. Rubén pagaría sus deudas y viajaría por el mundo. Román, simplemente, compraría un pequeño terreno para cultivar, para sentir la tierra firme y fértil bajo sus pies. Soñaban con la tierra, sin saber que el mar ya los había reclamado como suyos. Fue al 7º día cuando el cielo comenzó a cambiar. El azul brillante se tiñó de un matiz enfermizo, un amarillo verdoso como el de un hematoma antiguo. El viento, que hasta entonces había sido una caricia constante, se detuvo por completo.
El mar se convirtió en una especie de aceite, liso, antinatural. Un silencio absoluto cayó sobre ellos. Un silencio tan profundo que podían escuchar el latido de sus propios corazones. Román miraba el horizonte con los ojos muy abiertos. Su rostro una máscara de terror contenido. Un crujido seco y bestial. Una ola monstruosa, con la cresta iluminada por un relámpago, se estrelló contra la pequeña cabina. El océano se extendía en todas direcciones, una planicie infinita y sin rasgos, sin una sola nube. Sin un pájaro, sin un atisbo de tierra. Los días comenzaron a fundirse en un único y largo suplicio. Y con cada hora, el calor se intensificaba. La madera se astilló, el agua inundó el interior y el silencio de la radio se volvió definitivo. Era un calor febril, un calor que parecía emanar no solo del sol, sino del propio mar. Las pocas provisiones de agua dulce se agotaron con una rapidez aterradora. Sus labios se agrietaron y sangraron. Sus lenguas se hincharon hasta convertirse en trozos de carne seca en sus bocas. Dos hombres, antiguos amigos, ahora reducidos a bestias acorraladas por el hambre, la sed y el terror. Una noche, bajo la luz cruel de una luna llena que parecía burlarse de ellos. La disputa final estalló. Rubén, en un arrebato de locura, intentó atacar a Arturo con un cuchillo de pesca. Se echaron en la cubierta resbaladiza. Sus cuerpos demacrados moviéndose con una energía desesperada. No fue una pelea de hombres, fue un enredo de huesos y piel, de gruñidos y jadeos. En el forcejeo, el cuchillo cayó y Rubén perdió el equilibrio. Cayó hacia atrás. Sus ojos se abrieron con una sorpresa infantil y se golpeó la cabeza contra el borde metálico de una escotilla. El sonido fue sordo, nauseabundo, rodó inerte y cayó al mar con un chapoteo suave. Su cuerpo flotó por un momento. El agua, que debería haber ofrecido un respiro, estaba tibia, casi caliente al tacto. El aire era tan denso y húmedo que se sentía como respirar dentro de una boca febril. El sudor no se evaporaba. Se pegaba a su piel como un sudario aceitoso. El GPS, su único mapa en ese desierto de agua, estaba muerto. La tormenta duró una eternidad o quizás solo una hora. Y tan súbitamente como comenzó. Cesó. Juraba ver una isla en el horizonte, verde y frondosa, con cascadas de agua fresca. Gritaba y señalaba, sus ojos hundidos brillando con una esperanza delirante. Arturo. Con la poca racionalidad que le quedaba, intentaba sujetarlo, explicándole que era un espejismo, un truco del calor y de sus mentes torturadas. Esto no es normal, susurró, y sus palabras parecieron ser absorbidas por la quietud opresiva. Tengo que irme, dijo, con la voz rasposa. Empezó a acusar a Arturo. Tú nos trajiste aquí, siseaba. Sus ojos inyectados en sangre. Este era tu plan. Querías el dinero para ti solo. Escondía los últimos trozos de galleta salada, bebía escondidas las últimas gotas de agua de lluvia que habían logrado recoger en una lona. Me esperan. Y antes de que Arturo pudiera reaccionar, caminó con paso decidido hacia la borda y, sin dudarlo, saltó al agua. No hubo un grito, no hubo una lucha. Simplemente desapareció bajo la superficie aceitosa y tibia. Arturo se asomó, gritando su nombre hasta que su garganta se desgarró, pero el mar permaneció impasible, brillante y vacío. Solo quedaban dos. La tormenta no llegó, explotó. No hubo aviso. No hubo un avance gradual de nubes. Fue como si el cielo se partiera en dos. Un relámpago horizontal, de un blanco cegador, rasgó el horizonte y con él vino un trueno que no sonó como un estruendo, sino como el crujido de un hueso gigantesco. Y entonces, la lluvia. No eran gotas, eran lanzas de agua helada que golpeaban la cubierta con una furia demencial. El mar, antes un espejo, se alzó en un caos de olas negras y espumosas. Pero no se movían como las olas de una tormenta normal. Se retorcían, chocaban entre sí en ángulos imposibles, creando remolinos y picos que parecían garras tratando de arrastrar a la valiente hacia el abismo. Se encontraron flotando bajo un cielo límpido y de un azul cruel, en un mar que había vuelto a una calma siniestra. Pero el sol que salió no era el mismo. Ya no era una fuente de vida, era un ojo blanco, incandescente y maligno que los observaba desde el cenit. El barco crujía y se quejaba como un animal herido. Arturo luchaba con el timón, sus nudillos blancos. Su rostro una mueca de concentración y pánico. Rubén, el valiente, vomitaba por la borda, el miedo habiendo borrado toda su arrogancia. Román, aferrado a un mástil, rezaba en silencio, sus ojos fijos en la negrura, como si buscara el rostro de la deidad que los estaba castigando. Un golpe. El silencio que siguió fue peor que el estruendo. Estaban perdidos. Completamente. Irrevocablemente perdidos. No era un calor normal. La sed se convirtió en una criatura viva dentro de ellos, arañando sus gargantas, nublando sus pensamientos. Fue entonces cuando la desesperación abrió la puerta a la locura. Empezaron a ver cosas. Román fue el primero. Una tarde.
mientras Arturo intentaba reparar en vano el motor y Rubén yacía en un estupor febril. Román se puso de pie con una calma aterradora. La muerte de Román rompió algo en Rubén. Su miedo se transformó en una paranoia agresiva. La tensión en la pequeña embarcación se volvió tan sofocante como el calor. Boca abajo, una mancha oscura en el agua iluminada por la luna, antes de que una corriente perezosa se lo llevara lentamente. Ahora, solo quedaba Arturo, solo, pero su mente estaba extrañamente lúcida. Una rabia pura, hirviente, dirigida no solo al mar que lo estaba matando, sino al mundo que los había olvidado. Sabía que nadie los buscaba. Nadie se había molestado. Eran prescindibles, 3 hombres pobres en un barco viejo, una estadística insignificante en la inmensidad del océano. Su cuerpo se desplomó en la cubierta, pero su alma, junto con las de Rubén y Román, no ascendió a ningún cielo, ni descendió a ningún infierno. Se quedaron allí, ancladas al lugar de su sufrimiento, 3 nudos de pura agonía y rencor. La burocracia, la indiferencia, la desidia. Ellos los habían condenado tanto como la tormenta. En las aguas cálidas, frente a la costa de Brasil, cerca de las desembocaduras de los grandes ríos. Algo comenzó a crecer. No era el sargazo normal, esa alga dorada que siempre había existido en el mar de su mismo nombre. No. Esto era diferente. Enormes islas flotantes de esta alga maligna, el gran cinturón de sargazo atlántico, comenzaron su inexorable viaje hacia el norte. Un viaje que seguía la misma ruta que ellos habían intentado hacer. Una burla cruel de su fracaso. Un calor opresivo, implacable, que hacía sudar incluso en la sombra y que volvía el mar tan tibio como el agua de un baño. Cubrió las playas de arena blanca con una alfombra espesa y apestosa. El agua turquesa se convirtió en una sopa marrón y estancada. El olor, un hedor a huevos podridos y salmuera muerta. Impregnaba el aire, se metía en las casas, en la ropa, en los pulmones. Los turistas se quejaban, los locals murmuraban que el clima se había vuelto loco. Una inquietud, una sensación de tristeza y agobio que emanaba de esas montañas de algas en descomposición. Los pescadores, hombres acostumbrados a los caprichos del mar, pero luego. El horizonte comenzó a mancharse de un color pardo. Desde Brasil, pasando por las Antillas Menores, hasta el Caribe, su maldición se extendía como una mancha de aceite. Comprendió, con una claridad terrorífica, que no habían sido víctimas de un simple accidente. Habían ofendido a algo. Al contrario, se impregnó en el agua. Se convirtió en una fiebre perpetua del océano. Corrientes de agua normalmente cálida comenzaron a serpentear por el Atlántico, alterando ecosistemas, cambiando patrones climáticos. Un sargazo más oscuro, casi negro, que crecía a una velocidad monstruosa. Olía a decadencia, a muerte, a la carne reseca y la esperanza podrida. Era la materialización de su maldición. La carne de su rencor. Aquella tormenta, aquel calor, la indiferencia del mundo. No era natural. Eran un castigo. En el silencio atronador del océano, el sol, la luna, las estrellas, todos eran testigos mudos de su agonía. Ya no sentía sed ni dolor, solo sentía el fuego de un odio cósmico. Miró al sol, aquel ojo implacable, y luego al mar. Aquella sopa tibia y mortecina. Y con la última bocanada de aire en sus pulmones resecos, pronunció su maldición. Los días que siguieron fueron un descenso al infierno personal. Fue un juramento siciado, un pacto sellado con su último aliento. Maldijo al mar que se los tragó, maldijo al sol que los torturó. Maldijo la indiferencia de los hombres que nunca extendieron una mano para salvarlos. Si no podemos tocar la tierra, susurró y su voz fue un estertor. Entonces la tierra sentirá nuestro infierno. Si el calor nos consumió, que el calor consuma sus aguas. Si nos ahogamos en la desesperación, que sus costas se ahojen en nuestra podredumbre. Hablaba con los fantasmas de sus amigos. Sus voces susurraban en el crujido de la madera. En el silbido del viento caliente, les pedía perdón. Veía los rostros de sus hijas en las nubes, sus risas en el murmullo del agua contra el casco. Su cuerpo era un mapa de sufrimiento, la piel quemada y ampollada, los ojos hundidos en cuencas oscuras, los labios negros y rotos. Y entonces, su dolor se convirtió en rabia, en su último día. Con el sol quemando el cielo como un horno abierto, Arturo se arrastró hasta la proa de la valiente. No fue un grito, y con esas palabras, su corazón se detuvo, y el océano escuchó. La energía de sus almas torturadas, magnificada por la potencia de la maldición de Arturo. Comenzó a obrar un cambio terrible. El calor infernal que habían sufrido no se disipó. Pero la manifestación más visible, más tangible de su venganza, estaba por nacer, impulsado por el calor sobrenatural y alimentado no solo por los nutrientes de los ríos, sino por la esencia misma de la desesperación de los 3 hombres, por el veneno de su odio. Nació una nueva plaga. Las corrientes marinas, las mismas que los habían arrastrado a la perdición, se convirtieron en las autopistas de su venganza. Y finalmente, llegó a las costas que los habían visto partir. Al principio, la gente de la Riviera Maya solo notó el calor.
Llegó en silencio. Una marea lenta y sigilosa de podredumbre. El sargazo. Toneladas y toneladas de él. Pero era más que un desastre ecológico y turístico. La gente empezó a sentirlo. Se negaban a adentrarse en las manchas de sargazo. Decían que el motor de sus lanchas se ahogaba, sí, pero también susurraban otras cosas en voz baja. Murmullos débiles, llevados por la brisa caliente que soplaba desde el mar. Nombres pronunciados en un susurro desesperado. Hablaban de ver figuras en la periferia de su visión cuando estaban en alta mar. Cerca de las grandes islas de sargazo, 3 figuras de pie sobre la superficie del agua, mirándolos con ojos que ardían con una luz febril. El calor, incluso en medio de la noche, era sofocante. Y entonces, comenzaron a escuchar los susurros. Sus propios nombres, pronunciados por 3 voces distintas, una cansada y melancólica, otra joven y airada, y una tercera, silenciosa pero presente. Una presencia de puro terror. Un pánico ciego se apoderó de ellos. Pero desde entonces, nadie se atreve a desafiar al mar cuando el sargazo llega. Uno de ellos, un chico llamado Alex, se cayó por la borda en su intento de huir. Escuchen con atención el sonido del viento, porque puede que, entre el murmullo de las olas, escuchen 3 voces. 3 almas perdidas en el mar, que siguen vagando en su infierno acuático, recordándonos que hay deudas que nunca se pagan y que el mar nunca olvida. Y a veces, tampoco perdona. Ellos nunca fueron rescatados. Y su venganza asegura que nunca serán olvidados. Su agonía se convirtió en el calor que nos sofoca. Su desesperación se convirtió en el alga que pudre nuestras costas. Sus amigos lo vieron hundirse en la sopa espesa de sargazo. No luchó, simplemente fue absorbido. Como si la propia alga fuera un organismo vivo que lo reclamaba. Nunca encontraron su cuerpo. Hablaban de escuchar voces. Los nadadores a veces sentían un roce helado en sus tobillos, como dedos esqueléticos que intentaban agarrarlos desde la oscuridad de la maraña de sargazo. Los niños tenían pesadillas con hombres de piel quemada que salían del mar, arrastrando mantos de algas. Alquilaron una pequeña lancha para una fiesta nocturna en el mar. Se rieron de las historias de los viejos pescadores, de las supersticiones de pueblo, y en la superficie del agua turbia, entre los filamentos del sargazo, aparecieron, primero como reflejos distorsionados, luego con una claridad espantosa, 3 rostros. El de Arturo, con la agonía de un padre grabada en sus facciones. El de Rubén, con la boca torcida en un rictus de odio eterno. Y el de Román, con los ojos vacíos, un pozo de terror silencioso. Se adentraron en la noche, con la música a todo volumen, hasta que su hélice se enredó en una densa masa de sargazo a un par de kilómetros de la costa. Una noche, un grupo de jóvenes turistas, borrachos y desafiantes, decidieron ignorar las advertencias. El motor murió, la música se apagó, y el silencio cayó sobre ellos. Un silencio espeso, cargado por el hedor del alga. El agua alrededor de la lancha comenzó a burbujear, no con aire, sino con un gas fétido. No estaban realmente allí, pero su presencia era más real que la propia lancha. Los jóvenes en el barco gritaron. Los supervivientes fueron rescatados al amanecer, balbuceando una historia incoherente que nadie quiso creer del todo. La maldición de Arturo. Rubén y Román no es una historia con final, es una realidad perpetua. Así que la próxima vez que caminen por una playa de la Riviera Maya y sientan ese calor antinatural que emana del mar, la próxima vez que el olor nauseabundo del sargazo llene sus fosas nasales, deténganse un momento. Escuchen con atención el sonido del viento, porque puede que, entre el murmullo de las olas, escuchan 3 voces, 3 almas perdidas en el mar que siguen vagando en su infierno acuático, recordándonos que hay deudas que nunca se pagan y que el mar nunca olvida, y a veces tampoco perdona.